Bienvenidos a la tercera parte de su programa Rumbo a las Parlamentarias 2020. Seguimos conversando con Rafael Eduardo Rengifo. Él es profesor de matemáticas, licenciado en educación, fue director del Liceo Juan Lovera, vecino de nuestra parroquia Caricuao, un gran luchador de izquierda y en este momento está representando a ese grupo político que se llama Alternativa Popular Revolucionaria. Laura. Bueno, es así, Eduardo. Estuvimos conversando en el segmento anterior un poco sobre la dignificación del salario de uno de los profesionales más importantes en nuestra sociedad. Y bueno, te quedaron algunos temas pendientes por conversar que creo que es importante que retomemos en este bloque. Bueno, fíjate, efectivamente, volviendo al tema de los educadores, evidentemente a los educadores en Venezuela les hace falta más que un reglamento del ejercicio, es una ley del ejercicio de la profesión docente que nos permita ordenar, que nos permita regular, que nos permita, si se quiere, darle sentido o sui generis a lo que es el ejercicio de la profesión dentro de los ambientes escolarizados, dentro de las aulas, porque tenemos que reconocer que hay diversos ambientes escolarizados. Una vez que surge las misiones educativas, y por supuesto los espacios alternativos forman parte, hay un reconocimiento tácito y expreso por parte de las mismas misiones de que la educación no es solamente dentro de los claustros o aulas, sino que también la educación pasa por otros elementos. Por ejemplo, este es un medio de comunicación que de una u otra forma tiene que vincularse al fenómeno escolar. Es así. Y fíjate que una de las cosas que el gobierno ha retomado un poco con mucha timidez que debemos ordenar es el tema de la educación a distancia a través de la televisión, de la teleclase, de la radioclase, que tenemos el proyecto IRFA. Radio y con Fe eso Alegría. te quería hacer una pregunta también, Eduardo, porque ¿de qué manera desde la Asamblea Nacional también, porque existe una realidad, una nueva normalidad a partir de la pandemia? Y eso tiene que ver un poco con la educación a distancia. Pero ¿de qué manera se enfrenta el estudiante y el docente a una educación a distancia donde falta, por ejemplo, el internet, donde no se tiene el salario? Hay que interpelar al ministro de Educación porque resulta y acontece que la plataforma tecnológica, yo recibí, cuando yo fui director de la Unidad Educativa Nacional Liceo Juan Lovera en Macarao, nosotros recibimos un conjunto de instrumentos, de herramientas tecnológicas que no solamente recibieron los estudiantes, sino que también recibió la escuela. Nosotros recibimos, por ejemplo, para digitalizar todo lo que es el sistema de gestión escolar, que hoy en día está digitalizado, nosotros también recibimos recursos tecnológicos en ese momento que nosotros dejamos dentro del plantel. Teníamos internet también dentro de las escuelas porque contábamos con una banda ancha, porque en el primer momento yo recibí esa información también, recibimos incluso la formación para eso. Evidentemente que hoy en día me enteré que hace 2 semanas la Unidad Educativa Nacional Juan Lovera recibió unos equipos tecnológicos que presuntamente tienen que servir para lo que es la educación a distancia. Pero hay un elemento importante que no se ha dicho y que tenemos que decir. Yo tengo un hijo que está en 3er año y estudia en la educación, está estudiando 3er año de bachillerato, y resulta y acontece que el sistema de educación a distancia, el tema de la pandemia nos obliga al confinamiento, ciertamente, y nosotros estamos en este momento en confinamiento. Y resulta y acontece que el tareísmo es mayúsculo. Nosotros tenemos que empezar a corregir eso. Los padres y representantes tienen que empezar a corregir esa situación, pero también los profesores. ¿Pero qué pasa? ¿Recibirán los maestros la orientación precisa sobre el tema? Creo que no. Creo que no. Me atrevo a decir que no. En ese particular, porque nosotros estamos observando que te mandan a investigar. Por ejemplo, yo vi un trabajo de un estudiante que dice que te habla de el tema de los huesos, las fracturas, el tema de la rehabilitación, cuáles son los tipos de rehabilitación. Era un estudiante de biología de 2º año de bachillerato. A mí esa cosa me parece inaudita. Entonces, la profesora te responde, no, que eso está en la colección bicentenaria. El tema de la colección bicentenaria, el manejo de la herramienta de la colección bicentenaria, eso tenemos que empezar a ordenarlo. Y nosotros de la Asamblea Nacional tenemos que crear los mecanismos necesarios y suficientes primero para que haya el presupuesto para la formación pedagógica extracurricular, para la formación pedagógica intracurricular, porque está porque se supone que el aula no está, el aula es virtual, ¿ves?
Pero hay otro tema, el tema de la evaluación. Nosotros tenemos que trabajar en ese momento. Tenemos también una problemática en las universidades. Tenemos una ley de universidades que es del año 67, 68. Tenemos que empezar a montarnos, que es una exigencia que nos pide el sector universitario. Tenemos universidades públicas, autónomas, inauditables. Tal es el caso de la Universidad Central de Venezuela. Bueno. Y yo creo que es importante, Eduardo, disculpa que te interrumpa a Johnny, que seguramente tenía otra pregunta, pero creo que es importante relacionar un poco el tema de la educación y quizás una de las preguntas que puedo tener y que seguramente tienen muchas de las personas, es el tema de la reestructuración de ese sistema educativo, de la importancia de que las personas aprendan un oficio. Un poco pensando en las líneas educativas de Simón Rodríguez, que él en parte decía como que con madera, Fíjate que en ese caso, Johnny y Laura, ese es un tema importante, porque eso se distorsionó. Los chamos hoy en día te dicen, antes te decía la reforma curricular que hizo Elías Agua, que eran áreas no, ¿cómo es? Que no estaban vinculadas a la malla curricular, pero que eran optativas. Ajá. O que eran electivas y que eran en función del interés del niño, niña o adolescente, en este caso del adolescente que está en educación media, porque la reforma fue en educación media, ¿no? Atendiendo un poco el espíritu de lo que es la construcción de la reforma curricular que se hizo en el año 2000, 2004, ¿ves? Del tema de desbloquear los contenidos programáticos y que sean más entrelazados, más interconectados, ¿no? Entonces resulta y acontece que efectivamente eso no se está dando en este momento. Aquí entonces te dicen, usted va a ver dibujo y te encasillan en dibujo. Usted va a ver, o sea, ¿y dónde está el interés del chamo? No existe ese interés porque la misma escuela lo pone en contra, ¿no? Hay un tema, y con relación a las universidades hay un tema importantísimo, que no es solamente el tema de las villas universitarias, ¿no? Donde los estudiantes que vienen fuera de las diferentes ciudades del país descansan, pues. Entonces, sino que también es el tema del comedor, el tema de la alimentación escolar. Es un tema medular, porque tanto con la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, cuando tú vas, y a mí me preocupa de sobremanera la situación, porque los estudiantes comen arroz con frijol hoy, y mañana comen frijol con arroz. Entonces, pasado mañana comen bollo solo. Y entonces, al día siguiente te comen solo bollo. Es decir, ¿qué está ocurriendo con la Corporación Nacional de Alimentación Escolar? Y fíjate tú, y yo aprovecho la oportunidad para decir algo importante. La Universidad Central de Venezuela, el comedor universitario, la máxima casa de estudios de este país, ¿cuánto tiempo tiene cerrado? Yo les hago esa pregunta. Yo los invito a ustedes, usuarios y usuarias que me están viendo en este momento, los invito a que se acerquen un momentico al comedor de la máxima casa de estudios de este país, la Universidad Central de Venezuela, y verifiquen si el comedor al menos está trabajando. Sí está trabajando, pero no está dando alimento. Sin embargo, Eduardo, creo que es importante relacionar acá que no tapa la situación real que se está viviendo con los comedores. Pero yo creo que hay una política, digamos, educativa que tiene que ver con todas las manos a la siembra, a propósito del maestro Carlos Lanz, ¿no? Y que además las escuelas en los comedores escolares en este momento de pandemia creo que también han atendido en algunos casos al punto y círculo de la comunidad. Entonces, ¿qué piensas tú de esa propuesta educativa, digamos, que incita a la producción? Fíjate, el Proyecto Educativo Integral Comunitario, el PEIC, y aprovecho la oportunidad y aprovecho el momento para pedirle al presidente de la República que asuma de manera seria, de manera diligente, de manera clara, de manera concisa, y el tema de Carlos Lanz, pues el tema del secuestro de Carlos Lanz, pues, porque la sociedad venezolana en su conjunto está preocupado por esa situación, porque hoy es Carlos Lanz, pero ¿cuántos Carlos Lanz hay en la calle que desaparecen y no se resuelven? Entonces los mecanismos de seguridad del Estado deben responder a esa situación de manera diligente, no solamente el caso de Carlos Lanz. Carlos Lanz es nuestro maestro, nuestro profesor, nuestro amigo, nuestro camarada, es nuestro Carlos Lanz, es nuestro. ¿Ves? Como decir aquí en los medios comunitarios Jesús Blanco, por ejemplo, que nuestro Jesús, que Jesús fue amigo mío y lo queremos y lo amamos y lo recordamos. Y Carlos Lanz también es amigo mío y es amigo de mucha gente aquí en Venezuela, pero tenemos que resolver ese tema. El tema de Carlos Lanz es un tema
pero es que ¿cuántos Carlos Lan hay en la calle? ¿Cuántos Carlos Lan hay en la calle? La lucha de Carlos Lan es la lucha de todos los Carlos Lan que hay en la calle. Entonces, nosotros tenemos que resolver. Y el problema, y hay un tema medular, también importantísimo, que es el tema el tema de la justicia, ¿no? De la administración de justicia, el tema de la seguridad del Estado. Es decir, ahí, oye, yo entiendo y comprendo que el Estado funciona, o la política de seguridad del Estado funciona, y son muy buenos y son excelentes, pero tienen que resolver los temas. Por ejemplo, con relación a Carlos Lan, se quedaron atrás. No sé, yo invito al presidente de la República, a su ministro de Interior y Justicia, que, cónchale, de verdad ya le den punto y final a esto y que resuelvan el tema de Carlos Lan. Bien interesante. Hay otras cositas que me llaman la atención, porque fíjate que estamos hablando de que el Liceo Juan Loera recibe una cantidad de equipos. ¿Qué haces tú con recibir una cantidad de equipos si prácticamente el internet no sirve? En Europa, desde hace mucho tiempo, se tomó esta educación a distancia, pero se toma no por pandemia, sino que se toma porque no hay niños en los pueblos. Entonces, en los pueblos no puede haber una escuela porque hay 3 o 4 niños. Entonces deciden darle educación a distancia, y los profesores luego se pasean por los pueblos y los conocen personalmente y le hacen una cantidad de exámenes y pruebas y todo este tipo de cosas. Nosotros todavía estamos un poquito en pañales en eso porque tenemos un internet sumamente malo. Cuando estamos hablando de los libros que se llevaron a nuestras escuelas para que ellos sean educados, nos conseguimos con libros que realmente no encajan con la realidad venezolana. Por lo menos a mí me pasó que mi hijo me dijo que ese libro que tenía de historia no servía. Y yo le dije, ¿cómo no? ¿Cómo que ese libro no va a servir? Porque él estaba buscando algo sobre los indígenas de Venezuela. Cuando yo abro el libro y lo reviso, el libro hablaba de los indígenas en Estados Unidos, como un libro de un niño, de una escuela, lo va a tener un libro que no ha sido prácticamente pasado por el Ministerio de Educación, porque veo que nadie lo recibe. Tú eres, aparte de profesor de matemática y licenciado de educación, director has sido director, dirigente político, tienes un currículum bastante amplio, pero ahora vas a llegar a la Asamblea Nacional. Veo que tienes muchas ideas, hay muchos problemas encontrados, pero eso lo vamos a hablar en la última parte, porque te tengo que hacer unas preguntitas y también que me cierres todo ese cúmulo de cosas que tú quieres hacer cuando seas diputado a la Asamblea Nacional. Ya regresamos.